La conferencia se intitula Formación de jueces y magistrados en el Poder Judicial Federal. Queda como moderador y lo recibimos con un fuerte aplauso al presidente de la Sala Familiar de Tlalnepantla, magistrado doctor Enrique Víctor Manuel Vega Gómez. Adelante, doctor. Muchas gracias. Sabemos que ha sido un día muy agotador para todos. Platicábamos con nuestro conferenciante que vamos a ser breves y ejecutivos. Decía por ahí un maestro de la Facultad de Derecho que para que un discurso o una conferencia tuviera éxito, decía, hay que pararse bien para que lo vean a uno, hay que hablar fuerte y hay que callarse pronto para que lo aplaudan. Entonces, bueno, trataremos de seguir esta tónica. Yo quiero presentarles y me da mucho gusto y es un gran placer, bienvenido doctor, aunque me dijo que ya estuvo por aquí en la mañana en alguna mesa, a un jurista muy completo, desde su formación como académico, como investigador y como servidor público. Y quiero comentarles una anécdota muy rápida antes de venir a la escuela judicial. Estaba yo en la casa de ustedes con una tía y me preguntaba, oye hijo, ¿de qué es tu evento? Le digo, pues es de la capacitación de los jueces y magistrados, de la formación. Y me preguntó, a ver, explícame, ¿qué primero se es juez y magistrado y después se estudia? Digo, no. Dice, pero entonces, ¿cómo? Dice, ¿por qué la capacitación de magistrados? Y bueno, pues ya vino una serie, ella ya es entradita en unos años, y yo le explicaba, bueno, tía, lo que pasa es como el fútbol, empieza uno por las fuerzas infantiles, las fuerzas básicas, luego las fuerzas juveniles, y ahí se va uno siguiendo, y cuando ya es uno juez o magistrado, pues hay que seguir estudiando muy fuerte porque hay que estar actualizado, especializado, y finalmente pues creo que la pudimos convencer. Les presento al doctor Rafael Estrada Michel, como ya les digo, un abogado muy completo, un jurista muy completo, y solamente voy a dar una lectura muy breve, muy resumida de su amplio currículum, vasto currículum, para que ustedes tengan simplemente la idea de la calidad de profesionista que tenemos hoy como conferenciante, con el tema precisamente de la formación de jueces y magistrados en el Poder Judicial Federal. Bienvenido, doctor. El doctor Rafael Estrada Michel es abogado por la Escuela Libre de Derecho, diplomado en Antropología Jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tiene el grado en Derecho Constitucional y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, con premio extraordinario de doctorado. Profesor de Derecho Público, de Derechos Humanos y de Historia Jurídica en la Universidad Panamericana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad La Salle, Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Escuela Libre de Derecho, en la que fungió esta última como secretario académico. Fue también coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y de la Maestría en Derechos Humanos y Seguridad Pública del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Ha sido autor y coordinador de diversas publicaciones y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, fue jefe de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable del Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia y director general de Capacitación y Difusión del Sistema de Justicia Penal en la Secretaría de Gobernación. También fue director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales y actualmente funge como director general del Instituto de la Judicatura Federal. Como ven, un currículum vasto, muy completo, muy integral, y cedo el uso de la palabra, y es un honor para mí entregarle el micrófono al doctor Rafael Estrada Michel. Yo agradezco muchísimo su presencia, agradeceré su paciencia, aunque prometo ser breve, ya fuera de broma, y agradezco muchísimo la invitación que me hizo mi querido amigo el doctor Víctor Rojas, Amandi, a este congreso. Yo en esta mañana y tarde he aprendido mucho más que en los 3 meses que llevo al frente de la Escuela Judicial, por el generoso nombramiento que me confirió el Consejo de la Judicatura.
pero no había tenido oportunidad realmente de reflexionar en torno a los gravísimos retos que se posan ante nosotros. Yo venía, como ha explicado el magistrado Vega, de la capacitación fundamentalmente a agentes del Ministerio Público en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, además muy focalizada a la materia criminal, y bueno, pues en esta mañana y en esta tarde en que hemos hablado de la materia laboral, de la materia administrativa, de la materia civil, en que nos ha ilustrado un señero romanista como es mi querido amigo Carlos Soriano. Él ha mencionado a ese profesor virtuosísimo que tuvimos, que yo creo que englobaba a Carlos a las grandes virtudes del juzgador, el inolvidable maestro de la Pesa. Bueno, pues los buenos alumnos de don José Luis de la Pesa se hicieron como él romanistas, los malos como yo nos hicimos historiadores del derecho, pero siempre hemos estado tratando de abrevar de la sabiduría del maestro, sobre todo de su bonomía, y ya les digo, de esas virtudes que lo caracterizaron como juez, entre otras, la absoluta y radical independencia de su pensamiento técnico, de sus análisis justicieros en los casos que se sometían a su consideración, tanto como magistrado, primero del Tribunal de lo Contencioso Electoral y después del Tribunal Federal Electoral, como presidente de la Sala Superior de este mismo tribunal, en donde enfrentó la transición que ustedes recordarán, a la que ya se ha referido el propio doctor Soriano, de un tribunal que no pertenecía a la esfera y al ámbito del Poder Judicial de la Federación, a su pertenencia a este ámbito, como se le conoce hoy con el larguísimo nombre de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En fin, decía la doctora Novoa en su estupendo discurso que pues los jueces, las y los juzgadores tienen que conocer probablemente más, es más, le quito el probablemente para no citarla mal, querida doctora, más que cualquier otro servidor público. Se exige un conocimiento superlativo de todas y todos ustedes. Yo ampliaría la frase a todos los oficiales judiciales que en nuestra tradición romano-canónica pues ejercen esa función de letrados de tribunal y sin los cuales no hay justicia, porque en realidad los secretarios pues de lo que dan cuenta y lo que certifican son los actos de justicia de las y los juzgadores. Tiene absolutamente toda la razón en su erudito discurso la doctora Novoa. Se han analizado hasta el cansancio en la literatura, en la historia del derecho, en foros como este, las soluciones que han propuesto algunos jueces arquetípicos de nuestra tradición judeocristiana y occidental. Por ejemplo, la forma en que resolvió el celebérrimo caso del bebé el rey Salomón, o la forma en que el gobernador de la ínsula Barataria, Sancho Panza, resolvió el caso del bastón lleno de monedas, o el caso de la mujer que se aferraba a las monedas y que, sin embargo, no se había aferrado con tanta fiereza a lo que Cervantes llamó genialmente la protección de su dignidad y de su integridad. Pero poco reflexionamos cuando nos acercamos a estos casos. El propio Quijote de la Mancha no reflexiona mayormente en ello cuando le da los consejos para el buen gobierno a su escudero Sancho Panza, venido en gobernador imaginario. No reflexionamos demasiado en lo que tienen de virtuosos por acercarse al pensamiento complejo, es decir, a la capacidad de analizar los casos desde las más diversas perspectivas y sin obviar ninguna de las aristas que son necesarias para resolverlos en justicia y no simplemente apegándose a la letra de la ley como si todo se tratara de una simplificada, reducida, letrística seguridad jurídica. Cuando Salomón se hace cargo del tema desde el punto de vista de la psicología de las madres que litigan en aquel célebre caso del Antiguo Testamento, Salomón está teniendo una visión que hoy llamaríamos, de la mano de Edgar Morán, una visión complejizante del asunto. ¿Quién quiere quedarse con el hijo? Pues aquel que quiere mantenerlo con vida. En cambio, la otra parte litigiosa, como ustedes saben perfectamente, pues se pronuncia porque en efecto tengamos una justicia completamente proporcional, numérica, aritmética, en donde pues a cada una de las madres o de las supuestas madres les correspondiera la mitad del bebé. El problema es que la mitad de un bebé
obviamente implica que el bebé ya no tenga vida y eso sirve muy poco para las pretensiones de la verdadera maternidad. Es un ejemplo perfecto del pensamiento complejo. Y no es fácil, como argumentaba la doctora Novoa, para un servidor público que está siempre en el trajín de los casos, siempre en el trajín de los expedientes, no solo me refiero a la sede jurisdiccional, sino a todas las que se implican en el servicio público, no es fácil hacerse cargo del bosque con una visión compleja. No es fácil analizar con un panóptico todas las aristas que puede tener un problema, mucho menos un problema de justicia, que es, si cabe, uno de los problemas más complejos de la condición humana. ¿Qué le digo yo a nuestro moderador, a nuestro juzgador en materia familiar? Porque puede ser que no haya otra materia más compleja que la materia familiar. Todo lo que está en una relación conyugal o de filiación o de separación por la vía del divorcio, todo lo que está inmerso en las sucesiones implica siempre una visión compleja. Esa fue la genialidad, que me corrija si no mi querido amigo Carlos Soriano, esa fue la genialidad de los juristas romanos. La capacidad que no tuvieron griegos, que no tuvieron mesopotámicos, que no tuvieron otros grandes pueblos mediterráneos, de ver en toda su extensión el problema jurídico. Y es a lo que estamos llamados desde nuestra tradición romano-canónico-germánica, desde nuestra tradición también reducida a los términos del Código Napoleón, es a lo que estamos llamados a formar en sede de escuelas judiciales. Jueces, juezas con esa capacidad panóptica, esa capacidad de pensamiento integral y complejo que no es sencillo despertar, además, habida cuenta de lo que ya platicábamos en la mañana, de una formación, decía el doctor Rojas Amandi, que frecuentemente implica muchos errores por parte de nuestras facultades de Derecho y de Jurisprudencia en los niveles de licenciatura. Y un problema que se tiene, como dice el refrán mexicano, chango viejo no aprende maroma nueva, ¿no? Un problema que se tiene cuando se trascienden los 40 años de edad es que efectivamente es muy difícil alejarse de los vicios. Esto lo vimos con mucha claridad al momento de la instrumentación del nuevo sistema de justicia penal y hago votos porque no lo repitamos, como magníficamente razonó el consejero Gerardo de la Peña, que no repitamos esos mismos vicios ahora que estamos frente a la instrumentación de la reforma compleja donde las haya en materia laboral. Bueno, por la mañana hablábamos, desde la perspectiva del pensamiento complejo y del pensamiento integral, de la necesidad de consolidar el modelo de escuela judicial con el que estaríamos satisfechos, el modelo de enseñanza de la actividad jurisdiccional que nos tendría contentos. La escuela judicial, aprovechemos la oportunidad que nos brinda la reforma laboral, la escuela judicial que queremos. En el orden constitucional, que José María Morelos, el inmenso genio, no solo militar, sino constitucional de nuestro país al alborear la independencia, en el modelo constitucional que soñó José María Morelos para nosotros, el juez debía de ser, tal cual lo dice el reglamento del Congreso de 1813, que compagina y complementa los sentimientos de la nación, a los celebérrimos sentimientos de la nación, y que sin embargo no es tan leído como los propios sentimientos de la nación. El juez, el miembro del Poder Judiciario, decía el general Morelos, debe de ser un sabio letrado, electo por los sabios de la jurisprudencia de la nación. Es decir, imagínense, habría una suerte de consulta, hoy diríamos a las universidades quizá, ojalá que a las escuelas judiciales, ojalá que a los tribunales, ojalá que a las instancias fiscalizadoras y desde luego a las facultades de Derecho, habría una suerte de consulta para los colegios de abogados en torno a quiénes serían los mejores perfiles para integrar el Poder Judiciario. Yo sé que hoy por hoy eso suena, esto de los sabios letrados, suena bastante utópico, pero no cabe duda, como ha razonado el expresidente de la Corte Constitucional italiana, Paolo Grossi, de que la formación del jurista implica un taller sapiencial, un taller de sabiduría en cuanto a herramientas y a técnicas, no solo de creación legiferante, sino de auténtica creación jurisdiccional, de decir el derecho de manera creativa
inventiva, invenire, corríjame si no el doctor Soriano, es un verbo que traducimos muy mal en la modernidad. No implica crear de la nada, sino que en latín implica buscar y sobre todo encontrar la solución adecuada para resolver el caso concreto. Es una labor de invención propia de un taller sapiencial de formación de los juristas. Y por otro lado está el taller de la praxis, dice Grossi. Un jurista que solamente se dedica a ser un diletante de las cuestiones teóricas, de las cuestiones en la estratosfera, que no hace descender su trabajo a la resolución de los casos prácticos, que la realidad siempre compleja, yo diría tercamente compleja, se obstina en presentar ante sus ojos, pues es un jurista que vale de muy poco. Es más, cada día que se aleja de la praxis es un poquito menos jurista. Taller sapiencial, taller de la praxis, en una suerte de relación cabal, dialéctica, fructífera, muy, muy creativa, muy inventiva, casi un ars juris, como querían los juristas de la época clásica romana. Bueno, ¿y qué implica esto para nuestras escuelas judiciales? Yo he pensado mucho en estos meses en el Instituto de la Judicatura Federal, que ya les digo han sido escasos, pero he pensado mucho en lo que tendríamos que hacer para tener no solo la escuela judicial que deseamos, sino sobre todo los perfiles de funcionarios y funcionarias jurisdiccionales que México, que nuestro entorno latinoamericano, que nuestro entorno norteamericano parecen exigirnos casi a gritos. Uno primero, que por ahí se mencionaba en los discursos de esta tarde, creo que es importantísimo: la habilitación para pertenecer a los poderes judiciales, en cualquiera de las instancias que permitan acceder a la carrera judicial. Si bien es cierto que es importante que estén abiertos los poderes judiciales a llenarse con capacidades, experiencias que provengan del exterior, también es cierto que una carrera judicial bien planteada tiene que empezar por un cauce que sea muy bien delineado desde el principio. Y hoy por hoy en el Poder Judicial de la Federación la verdad es que la puerta a la carrera judicial se abre por un nivel que no forma parte de la carrera judicial, pero que permite que accedan al cauce de la propia carrera pues múltiples funcionarios que no necesariamente tienen ni la vocación, ni los talentos, ni la preparación para después ocupar un cargo de actuario, de secretario, de juez, de magistrado. ¿A qué me refiero? Si nosotros pudiéramos tener un mínimo de conocimientos que nos aseguraran un piso común a todas y a todos quienes se integran a las labores administrativas, de gestión y cada vez, si hay la vocación y hay la disposición, cada vez más cercanas a actividades propiamente jurisdiccionales, si lográramos que tuvieran un mínimo de conocimiento en torno a la importantísima función que desempeña en un Estado constitucional y democrático de derecho la rama judiciaria de ejercicio del poder público, empezaríamos muy bien. La puerta estaría correctamente abierta. Hoy por hoy, sin embargo, se presta a la generación de redes frecuentemente con intereses poco confesables y de algunas muy, muy perniciosas lagunas de conocimiento y, por qué no decirlo, de falta de compromiso con la justicia. Entonces, un primer punto sería que pensáramos en una habilitación que permita el acceso a los poderes judiciales. Hoy por hoy, el Instituto de la Judicatura Federal, digamos, dejando un poco de lado este problema, que además es un problema que se ha ido incrementando entre nosotros a partir de 2015, toda la capacitación administrativa del Poder Judicial de la Federación pasó al Instituto de la Judicatura Federal y tiene muy poco que ver con los temas estrictamente jurisdiccionales. A veces hay que estar consiguiendo cursos de inteligencia emocional o cursos de prevención de desastres naturales o cursos de manejo de vehículos automotores, literalmente, no estoy exagerando, y esto me parece que tiene muy poco que ver con una línea clara de formación de los perfiles jurisdiccionales. Pero más allá de eso, una vez trascendido este punto de la habilitación para la gestión administrativa, tenemos hoy por hoy yo diría 2 o 3 cursos que son como el buque insignia del instituto. No quiero decir por buque que seamos muy barcos, aunque también a veces pecamos de eso, ¿no? Barco aquí en México
doctora, quiere decir algo así como poco rigurosos a la hora de calificar, ¿no? Por ahí hay una escuela en donde va mi hijita que tiene un barco en el escudo, entonces dicen, esta escuela es tan fácil que hasta que es la única que tiene un barco impreso en el emblema, ¿no? Bueno, son cosas de las monjas que ya no diré ni cuáles son para que nadie se sienta aludido. El tema es que estos buques insignia, estos emblemas de la capacitación jurisdiccional de nuestro instituto, pues son básicamente un curso básico para secretarios en el que pues hemos participado muchísimos que nos hemos querido formar en la función jurisdiccional, un curso que hoy por hoy se da en sede virtual, es decir, por la vía de la capacitación en la red, que es para actuarios del Poder Judicial de la Federación, y un curso en donde se pretende generar estas nociones generales del derecho a la gente que, como les decía yo, parte de esta puerta que se abre a la carrera judicial sin formar parte necesariamente, como oficiales administrativos o incluso antes, de la carrera judicial, el curso de nociones generales del derecho, que es un curso pues que da eso, un piso común para entender de qué vamos a estar hablando en funciones tan radicalmente importantes como las jurisdiccionales. Este curso de nociones generales del derecho hemos procurado que se imparta hoy por hoy en todas las sedes del Instituto de la Judicatura Federal en la República, que no son pocas, son 55 entre extensiones y aulas, una en cada capital de estado de la Unión y además unas cuantas más en ciudades medias o incluso pequeñas de la República. Tenemos toda esa red que creo que haríamos muy bien en favorecer su utilización mediante convenios de colaboración a lo que ya se ha referido el doctor Soriano, porque además existe la otra red, que es la de las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con quien también deberíamos integrarnos en un trabajo que fuera potencialmente más creativo, bueno, mediante convenios de colaboración con la Escuela Judicial Electoral, pero también con las escuelas judiciales de los estados, para que podamos estar aprovechando esa capacidad instalada en lo que nos beneficia a todas y a todos respecto del ejercicio de la función jurisdiccional, que no distingue para el justiciable entre fueros competenciales. La justicia, para el justiciable, yo estoy convencido de ello, es exactamente lo mismo, hablando del amparo directo o del amparo indirecto, o hablando de los procesos que se dan en sede de justicia local. Lo que quiere es justicia. Muy importante en la mesa de la mañana lo que comentábamos, ya no más amparos, y esto tiene que ver con el pensamiento complejo y con lo que queremos de nuestros jueces, sobre todo en el nivel federal, ya no más amparos para efectos. Por favor, amparos lisos y llanos. La gente ya no quiere que una escritura del año 1978 se esté volviendo a discutir en el pleno del máximo tribunal del país, ¿no? Es un sinsentido. Este amparo de ping-pong que luego se traduce en casaciones y más casaciones, legalidades, constitucionalidades, es una afrenta a entender complejamente los problemas derivados de la realidad social, económica y jurídica de nuestro país. Además de todo esto, tenemos un grupo, ahorita lo platicaba con el señor director de Zacatecas, tenemos un grupo de especialidades, de maestrías en diversas materias. Me da la impresión, para hacer una confesión de mea culpa, que no tiene demasiada hilación este conjunto de maestrías, de especialidades, que a veces se dan en ciertas materias porque así lo exige el servicio o porque le pareció a alguien que había que dar un curso sobre esto, pero ese curso, pues aunque no necesariamente reúna los requisitos estrictamente académicos para derivar en un estudio de maestría, se le intitula maestría y después genera el otorgamiento de títulos. En fin, yo creo que ahí deberíamos pensar más, y la red de escuelas judiciales es muy buena sede para ello, qué hilación queremos entre los diversos cursos que instrumentamos, qué materias, qué seriación valen la pena. Tenemos aprobado, por ejemplo, un doctorado por investigación, pero está ahí parado porque no sabemos si bien a bien si ese doctorado que generará capacidades para la investigación académica fundamentalmente se puede traducir en un beneficio para la función jurisdiccional estrictamente. No digo que no, lo que digo es que tenemos que discutirlo con un pensamiento abierto y complejizante. Y me da la impresión, lo platicábamos tras bambalinas con el doctor Rojas Amandi, que nos hace falta mucho el tema de los hilos conductores, de la hilación, de saber hacia qué vamos en el momento mismo en que aprobamos y ponemos en marcha cursos
como estos a los que me estoy refiriendo. La necesidad del hilo conductor entre nuestros cursos es total. Y bueno, a veces no vemos, precisamente porque no tenemos capacidades panópticas y complejizantes, no vemos el reto ante el que nos enfrentamos en un Estado compuesto, federado, como el nuestro. Pero los europeos, curiosamente, sí se dan cuenta, y un muy buen amigo mío que fue mi maestro en Salamanca y es catedrático de la Escuela Judicial Española, me dice, oye, es que el reto que tú tienes en el Instituto de la Judicatura es similar al que tenemos en toda la Unión Europea. La única diferencia es que pues tú tienes un idioma, esto podríamos también complejizarlo, pero tampoco era cuestión de ponerse a darles clase al español, ¿verdad? Pero bueno, no solo hay un idioma, tenemos que tomar en cuenta todas las lenguas indígenas, pero en fin, en cierta medida tiene algo de razón, porque nos podemos entender en castellano, no solo en México, sino en general en la cultura, en la comunidad iberoamericana de naciones, bueno, pero tiene 55 extensiones en donde tienes que dar clases. Y es imposible pensar que puedes estar trasladando fuerza de recursos humanos, recursos materiales, a dar clases en esas 55 aulas y extensiones del instituto en toda la República. Y si a eso le sumamos, como es pertinente hacer aquí, a las escuelas judiciales de las entidades federativas de nuestro país, pues chiquito reto, ¿no? Bueno, la solución que se ha instrumentado en Europa y que me recomendó este profesor, yo les hago la recomendación de que se metan en sus computadoras y lo vean, se llama HELP, así como la canción de los Beatles, H-E-L-P, que es un acróstico para Human Rights Education for Legal Professionals, es decir, educación en materia de derechos fundamentales para todos los profesionales del derecho. Y hay cursos de chile, de dulce y de manteca en todas las materias que se les puedan a ustedes ocurrir, incluida la electoral, incluida la laboral, por supuesto, descendiendo a temas de seguridad social, a temas de telecomunicaciones, a temas de competencia económica, en todas las 25, 27, las que sean lenguas oficiales de la Unión Europea. Con los catedráticos, aquí es donde viene el juego muy virtuoso con la red universitaria de Europa, con los catedráticos más prestigiados de los países escandinavos, por ejemplo, o de la tradición germánica que no les ajena al doctor Rojas Amandi, que obtuvo su doctorado en Heidelberg, o de la tradición italiana, en donde ha hecho tantos y tan buenos aportes el doctor Soriano. En fin, uno lo que encuentra en esa página magnífica del Consejo de Europa son reflexiones de los más y las más prestigiadas juristas de la Unión Europea en temas que nos importan judiciariamente, yo les diría cotidianamente. Y además, pues con muy buen sistema, tanto de evaluación como de certificación de que el alumno, la alumna está frente a la computadora tomando el curso, que además es gratuito y que al final genera mediante un sello electrónico, en lo cual también estamos todavía desgraciadamente en la Escuela Judicial Federal muy retrasados, mediante un sello electrónico, dejando constancia de que se ha tomado ese curso, que además puede contar, por ejemplo, en el caso mexicano, federal, para la obtención de puntos para la carrera judicial. En fin, HELP, ¿no? Creo yo que esto nos puede servir para una capacitación masiva en línea, con un alto nivel, pero también para rescatar algunas magníficas iniciativas que funcionaron muy bien durante un tiempo y que, sin embargo, se han perdido, quizá gracias a la tradicional desidia de nosotros los mexicanos. Por ejemplo, el curso de especialización judicial al que me refería en la mañana, que fue un curso de donde surgieron magníficas juzgadoras, magníficos juzgadores en el nivel federal y que a raíz de la reforma, de la fundamental reforma al Poder Judicial de la Federación de 94-95 y que sin embargo perdió ímpetu hasta desaparecer totalmente. Hoy por hoy se reconoce que los mejores jueces, muchos de ellos hoy por hoy son magistradas o magistrados de circuito, los mejores jueces fueron aquellos que se formaron en ese curso, que implicaba, por eso decía yo que la reforma laboral nos da muy buenas oportunidades, implicaba tenerlos acuartelados, la palabra sigue siendo molesta, pero no encuentro una mejor, acuartelados durante 6 meses, quizá podríamos pensar ahora en 8, y después en 10, y después en un año, de tiempo completo cursando sus estudios de especialización para la función judicial.
en una oposición que permitiera el acceso a la escuela judicial en un primer momento y que después se repitiera como oposición para ocupar una vacante en concreto en una determinada adscripción por materia y desde luego territorial. Bueno, también podría pensarse en un año más de prácticas, concretamente en la materia laboral. Siempre nos dirán los encargados de los dineros, es que esto implica un esfuerzo presupuestal altísimo. Es probable, pero yo me he puesto a hacer números, porque no he dormido demasiado bien los pasados 3 meses, por obvias razones, y me he puesto a hacer números en mi cabeza, que además suele ser un poco intensa, y digo, bueno, pues se gasta dinero en muchas cosas que sí son obviables, y no se gasta en lo que sería más necesario, que es esta formación concreta, compleja, integral, de lo que queremos como jueces. Si tú pones a un juez, a una jueza que ya ha obtenido su plaza, a realizar prácticas judiciales bajo la égida, por ejemplo, de un magistrado de circuito, por ejemplo, en la materia laboral, al final de ese año de preparación en prácticas vas a tener, estoy seguro, un mucho mejor juzgador salido de este taller de la praxis al que se ha referido Paolo Grossi. Rescatar y pulir el curso de especialización judicial pasa entonces por ahí. Y por último, me parece, para que vean que no obvio los temas espinosos y también para que vean que cumplo con mi promesa, porque vamos a acabar en punto de las 8 de la noche, señor director, para obtener las juzgadoras y los juzgadores que queremos, al menos en el fuero federal, me da la impresión que tenemos que realizar concursos que cada vez se alejen más del mero aparato memorístico. Hay en la página del Instituto de la Judicatura Federal, recientemente, creo que lo colgamos hoy o ayer, un magnífico cuaderno de trabajo que escribió el juez Fernando Silva, que hoy por hoy es el encargado de las adscripciones en el Consejo de la Judicatura Federal. Se refiere a concursos que no premien la mera sapiencia memorística de textos codificados, bien sea de la ley o bien sea codificaciones de los criterios jurisprudenciales, sino que vaya más allá, que permita en la fase escrita y luego en la fase oral del propio concurso acreditar que vamos a tener jueces como el maestro de la Pesa, que primero, antes que todo, defiendan rabiosa, furibundamente, pero con sentido de enorme capacidad, su independencia frente a los poderes del Estado, pero también su independencia frente a los poderes fácticos, desde luego, a lo que ha llamado el juez Ferraioli los poderes salvajes. Que sean desde luego técnicamente solventes, si no perfectos, sí que dominen la técnica jurisprudencial, por supuesto, ¿no? Que tengan un amplio dominio de la teoría general del proceso, del procedimiento en concreto que les será encargado, que sepan acercarse complejamente a los problemas, etcétera. Y, por último, quizá lo más difícil de todo de acreditar en un examen, de certificar en un examen, pero que sean éticamente irreprochables, que sepamos que estamos confiando la función más importante de un Estado constitucional a las mejores mujeres, a los mejores hombres desde el punto de vista de los valores. Esto es difícil, por supuesto, de medir, pero es un compromiso que tenemos desde la Escuela Judicial y que me parece un compromiso al que no debemos de renunciar por ningún motivo. Bueno, pues lo prometido es deuda, me pasé un minutito, les agradezco muchísimo su paciencia, su cariño y su atención. Gracias, solamente para agradecer a nuestro extraordinario conferenciante esta cátedra, lo podemos decir así, una verdadera cátedra de lo que es la capacitación judicial, y darle las gracias también al doctor Rojas Amandi por confiar en su servidor para poder moderar esta conferencia, a ustedes por su presencia, a nuestros invitados de lujo, a la doctora, muchísimas gracias, doctora, que está por acá, y a todos los invitados que estuvieron presentes hoy en esta tarde, y a todos los asistentes, y seguimos mañana, desde luego, en este congreso que ha cobrado mucho interés en toda la comunidad académica. Muchísimas gracias. Enseñanza de mi escuela judicial, poder judicial mexicano.